Nos quedamos en la responsabilidad. La responsabilidad viene de respuesta. Es la respuesta ante la vida. Es cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a contestar a la respuesta de la pregunta que se nos hace en cada momento. La responsabilidad es la respuesta hacia lo que se nos presenta en cada momento. Es una virtud, indudablemente. Es algo muy bien visto. La responsabilidad. A veces no la queremos enfrentar, no la queremos ver, porque, pues obviamente, que nos significa hacer y trabajar en muchas situaciones que va inclusive implícito nuestro bienestar y nuestro estado de confort. Hay una frase que me gusta mucho, no es frase, es un pensamiento que dice, el hombre que se resuelve a ser distinto de los demás, es posible que desafíe tempestades. Pero si es hombre de bien, si es hombre cabal, saldrá adelante. Así es la respuesta hacia esa pregunta de la vida. Hay hombres que al verlos de lejos parecen grandes, pero al acercarlos se ven pequeños, disminuyen su tamaño. Y otros, por el contrario, que se valorizan con la cercanía y a fuerza de ser humanos penetran hondamente en nuestras almas. Lo que más se admira en el ser humano es la integridad, el valor con que se enfrenta al obstáculo. Esa es la pregunta y la respuesta es la rapidez con que reacciona ante lo imprevisto. La vida es acción y es obstáculo. Es batalla que se renueva siempre. Es cita y es raya que el destino pinta con su mano invisible. Los débiles son aquellos que la realidad los aplasta. Los que olvidan de todo problema lleva implícita su propia solución y se asustan sin encontrar la senda. Se aterran con la noche y pensándola eterna dan media vuelta sin esperar la aurora. Antes que la responsabilidad nos haga reaccionar automáticamente con nobleza, muchas veces abandonamos lo que se nos presenta como una prueba que nos sublimizaría o que nos haría crecer y conocer más sobre nosotros. Debemos conservarnos serenos ante las emergencias porque solo de la serenidad surge el pensamiento. Y surge un pensamiento inteligente, el valor y a veces hasta la inspiración. Hay quienes creen que las cosas difíciles se resuelven solas o dejándoselas a Dios. Y pensando así, adoptan una actitud de espera que en el fondo
es inconsciencia y falta de capacidad para la acción. Mismo, pues lo consabido es que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? En todas las épocas del mundo, el papel más difícil ha sido el de ser hombre. Y digo esto también mujer, no exclusivamente hombre. Pero el hombre merece que así se le llame al ser humano cuando en la hora suprema de una decisión, sean cuales fueran las circunstancias, levanta orgullosamente la frente sin sentirse vencido, cuando no niega a un amigo, ni a una convicción, ni a una bandera, por quedar bien con el poderoso del momento. ¿Cuántas veces nos burlamos de X o tal ante nuestro jefe para hacernos equipo del jefe o de quien en ese momento tenga una superioridad o nos pueda beneficiar el ser parte de ese equipo, hablando mal y excluyendo al otro? El hombre que de veras sabe serlo es un servidor de la verdad, aún en contra de uno mismo. Nada hay más efímero que el minuto que pasa. Se va volando. Sin duda, la alegría es mejor cuando llega después de la aflicción. Y no es debido ni prudente abusar de nadie para colocarlo contra la pared. Así, la espada contra la pared. En nuestro medio nada es más efímero que el poder. No tenemos la capacidad de tener a nadie, repito, contra la espada y la pared. Nada, pero nada es más efímero que el poder que te da en ese momento algo. Puede ser el dinero, el puesto ejecutivo, en tu trabajo, en fin. Y hablando de lo que se refleja en otros que nos choca, los espejos siempre sirven para verse la cara, pero nadie ha inventado un espejo para verse el alma. Los seres que se creen perfectos, lo único que es perfecto es su vanidad. Siempre tenemos que estar aprendiendo y siempre, pues, sabiendo que tenemos que seguir estudiando y que tenemos que seguir tratando. Por supuesto, nunca llegar a una perfección porque no la hay. Pero pues a nadie le está permitida la soberbia. Pero a quienes tienen el poder, menos que a nadie. Y ustedes saben ahora actualmente cómo se encuentran muchos de nuestros dirigentes, nuestros hermanos de Venezuela. Pues, ¿qué más podemos comentar que la soberbia, la ambición de poder, crea todas esas situaciones, pero masivas, de dolor, de enojo, de mil situaciones que mis palabras no alcanzarían a denominar toda esa sensación que viven los venezolanos actualmente? Quien dice que no conoce el miedo o es un insensato,
que no sabe lo que dice, o es un mentiroso que no se atreve a confesarlo. Pues yo he sentido miedo muchas veces y lo sigo sintiendo. He sentido miedo de no encontrar el camino y de confundir en la vida el bien y el mal, así como la energía con la arbitrariedad, como decíamos ahorita, de Venezuela. La decisión que es prudencia también se confunde con la inflexión que es insensatez. Y pues, ¿quién no ha sentido miedo de no tener fuerza bastante o conocimiento para conducirse a sí mismo y a todo lo demás, para estar sereno? Y pues, dentro del alma ruge siempre la tormenta del miedo, de no dominar el impulso, miedo de no poder expresar ese mensaje que se lleva adentro. Pero ese miedo puede, así como no es positivo, podemos cambiarlo por medio de un pensamiento positivo que es totalmente contrario al miedo. Y ese es la fe. La fe nos da el poder, nos da como si fuera una plegaria o una oración científica. ¿Y por qué una oración científica? Porque la fe, si la manejamos con conocimiento de lo abstracto, eso es ciencia. Si yo quiero ir a la Ciudad de México, tengo la fe de que me subo en un camión y llegaré a México en 7 u 8 horas. Si yo tengo temor, es como bajar del cerro, de alguna parte, conducirme hacia México, pero no saber ni cómo, ni dónde, ni para dónde. La fe nos puede liberar de ese miedo, que yo he sentido miedo. Miedo, pues no el miedo vulgar, como el pavo, como los aves que amainan su plumaje al primer ruido. No, no con esa hipersensibilidad. No el miedo de haber entregado al amigo en desgracia por quedar bien con el poderoso circunstancial, como les decía, por ejemplo, en un trabajo que podemos poner el dedo, como se dice coloquialmente, y poner el dedo es apuntar a alguien en silencio sin que ése lo sepa, pero es entregarlo en desgracia para quedar bien con el poderoso en el momento, en la circunstancia. No al temor de negar mi ideal, ni mi naturaleza, ni de decirme de mis deberes, ni el torcer mi convicción para dar paso a la conveniencia, para decir, mira, tengo miedo de decirte mi preferencia sexual, y no la voy a decir, para tener una conveniencia. No. Ese es el miedo que a veces se me manifiesta. Y procuro, como decíamos hace un momento, no ser cínico, pero en su debido momento darle el valor a esa actitud,
a esa preferencia que en nada tiene que ver con las actitudes cotidianas, la preferencia sexual.